Unidad 8. Reforma de la Constitución. Primer subtema 8.1. Poder revisor de la Constitución. Este tema nos habla acerca de la denominación en el que donde el poder goza de mayor aceptación que otros. En México, la Constitución emana del poder y únicamente puede ser reformada o adicionada. Aprobada por primera vez alguna reforma o adición a la Constitución General de la República por el llamado Poder Reformador o Constituyente. Para 1916 y 1917 se dictó la Constitución que se encuentra vigente hasta nuestros tiempos. Sus propósitos son examinar si existen varios matices o no existen entre los diferentes términos empleados por la denominación de la instancia. Siguiente subtema 8.2. Alcance de la revisión constitucional. En este tema se adentra a dos posturas, Carl Schmitt y la doctrina. Para Carl Schmitt decía que la voluntad política cuya fuerza o autoridad es capaz de adoptar la concreta decisión del conjunto sobre modo y forma de la propia existencia política, determinando así la existencia política, determinando así la existencia de la unidad política como un todo. Este autor político hablaba acerca de que la política debe de estar adentrada a la Constitución, donde la Constitución debe de satisfacer las necesidades políticas, mas no estar acorde a unas necesidades sociales. Para él era más objetivo que subjetivo. En cambio, la doctrina nos hablaba de que el poder soberano plantea el problema de que el poder político se sujeta a la norma constitucional por él creada. En este se refiere más al poder subjetivo, donde nos dice y explica la relación de un gobernante con el gobernado. A esto se refiere de que las necesidades sociales deben de estar plasmadas en la Constitución y la política las debe de acatar y las debe de aceptar. Siguiente subtema 8.2.1. Tesis que limita la reformabilidad de la Constitución. Es la dificultad como la característica formal de la ley constitucional, y dichos cambios requieren de condiciones especiales, dando una nueva política con más limitantes. Siguiente subtema 8.2.2. Tesis que sostiene la reformabilidad ilimitada de la Constitución. En este tema nos habla acerca de Felipe Tena Ramírez, que nos dice que es indeterminado en el aspecto que se requiere en un órgano especial para llevar a cabo reformas o adiciones a la ley fundamental, pero también es claro que su postura es firme y radical en el sentido de que el poder constituyente revisor no tiene límites y puede reformar cualquier apartado de la Constitución. Para él decía que la Constitución no es ilimitada. En este caso, él la clasifica en una Constitución flexible. Constitución flexible refiriéndose a que puede ser reformada o adicionada conforme a las necesidades sociales que vayan surgiendo a través de los tiempos, ajustándose a la política y principalmente al funcionamiento del Estado. Siguiente subtema 8.3. Diversos sistemas de reformabilidad constitucional. Este nos habla acerca del cambio de la educación y el conocimiento. Es por ello que se dice que todo va acorde a los cambios de la educación y ajustarse a las necesidades sociales en uno solo. ¿Esto a qué se refiere? Simplemente es una cadena. La cadena de educación
da un nuevo conocimiento, y el nuevo conocimiento crea dudas existenciales donde debemos de satisfacer necesidades sociales. ¿Para qué? Para obtener nuevos conocimientos. Bueno, en el sistema de reformabilidad constitucional destacan tres. El sistema escrito. Este va acorde a las necesidades sociales de la nación para tener una forma de gobierno liberal. En este sistema escrito se clasifican la mayoría de las constituciones latinoamericanas. La esquemática. Se denomina acorde a las necesidades, a las formas de Estado y su funcionamiento. En la constitución esquemática se acerca más a la constitución de Estados Unidos e Inglaterra, ya que llevan unas necesidades acorde a su funcionamiento del Estado. Y por último, las pragmáticas, acorde a las necesidades sociales y el funcionamiento del Estado. En este se hace una combinación de constituciones latinoamericanas con la Constitución norteamericana y la Constitución de Inglaterra. El procedimiento de reforma constitucional en los Estados Unidos de América. La Constitución americana de 1787 contempla un procedimiento expreso en su artículo 5, donde dice lo siguiente: siempre que las 2/3 partes de ambas cámaras lo juzguen lo necesario, el Congreso pondrá enmiendas a esta Constitución, o bien a solicitud de las legislaturas de los 2/3 de los distintos estados, y convocará una convención con el objeto de que se propongan enmiendas, las cuales en uno y otro caso poseerán la misma validez que si fueran parte de una Constitución, desde todos los puntos de vista y para cualesquiera los fines. Una vez que hayan sido ratificadas por las legislaturas de las 3/4 partes de los estados, separadamente o por medio de convenciones reunidas en 3/4 de los mismos, según el mismo Congreso haya propuesto uno u otro modo hacer la ratificación. En este tema se señala mucho a George Washington, donde nos dice que el interés dinama no tanto del rigor académico de su formación, sino más del bien pragmático político de un hombre que tuvo la gran responsabilidad de ocupar por primera vez el cargo del presidente de los Estados Unidos. Como ya lo hacía mención, George Washington hablaba del sistema pragmático, que era acorde a las necesidades sociales y el funcionamiento del Estado. Este presidente era el más limitante a las necesidades sociales para dar un funcionamiento a su Estado. También decía que se transmitía la confianza en la Constitución y esta capacidad para garantizar el progreso soberano de la base de un cambio pacífico. Manifestó en contra de reformas preceptivas que no estuvieran basadas en la experiencia. Consideró en suma importancia que siempre había de dejar una puerta abierta al cambio sensato y que todos los poderes debían de respetarse mutuamente sus respectivas competencias. Él nos hablaba de una separación específica de poderes, donde cada poder debería de tener un funcionamiento establecido, y más bien donde el pueblo daba su soberanía para poder obtener una forma de gobierno acorde a él mismo. Siguiente subtema 8.3.2 Procedimiento de reforma constitucional en Cuba y en China. Cuba. Se realiza la asamblea del Poder Popular que elige su procedimiento a diputados para el Consejo del Estado cubano. Está integrado por un presidente, un primer vicepresidente, 5 vicepresidentes, un secretario y 3 miembros más. Y esto faculta junto al artículo 137 constitucional cubano, donde destaca la integración y facultades de la Asamblea Nacional del Poder Popular, donde se ratifica la votación por el referéndum. En China, aquí lo indica en su artículo 64, donde su procedimiento debe
hacerse a propuesta del Comité Permanente de la Asamblea Popular de la Nación o a partes de una propuesta de más de una quinta parte de los diputados de la Asamblea Popular de la Nación, y además se debe de contar con la aprobación de las 2/3 partes de los diputados de la Asamblea Popular. Siguiente subtema. 8.3.3. Reforma constitucional en México. Para México es susceptible de ser reformada mediante modificaciones, adiciones o derogaciones de sus textos contenidos en los títulos, capítulos, secciones, artículos, párrafos, apartados, fracciones e incisos. Su reformabilidad es realizada por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Esto va acorde al artículo 135 constitucional, donde dice que la presente Constitución puede ser reformada o adicionada para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, y se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, acuerden reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados Unidos y la Ciudad de México. El Congreso de la Unión y la Comisión Permanente, en caso, harán en cómputo los votos de las legislaturas y declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. En este caso, México consta con una Constitución codificada, textual y flexible. 8.3.4. Reforma constitucional en otros países. Vamos a destacar a Bolivia, donde su procedimiento lo conforma el artículo 231, 232 y 233. 231. En las primeras sesiones de las legislaturas de un nuevo periodo constitucional se consideran el asunto por la Cámara del proyecto de la reforma, y éstas requieren una fuerza aprobada por 2/3 de votos, donde plasmarán la otra parte de su revisión, y la que también tendrá 2/3 en su revisión. El 232 habla acerca de que la deliberación y la votación debe estar ajustándose a las disposiciones que determinen la declaración ante ella. En el 233, la enmienda es relativamente al periodo constitucional del presidente de la República, donde será cumplida solo en el seguimiento periódico. Siguiente subtema: reforma constitucional y referéndum. A lo largo de este tema hemos estado hablando de las reformas constitucionales y acerca del referéndum. Tocaremos en el primer aspecto el referéndum, que nos habla acerca de que es una fórmula de la democracia en virtud de la conducta de los ciudadanos que participan en un procedimiento legislativo, y normalmente es lo general, o de una materia en lo particular, para su aprobación y posteriormente entrada en vigor. Simplemente el referéndum habla acerca de una votación ciudadana, consulta ciudadana o cualquier tipo de votación en la que vamos a aceptar las condiciones constitucionales que se establezcan. La reforma constitucional supone la modificación de la Constitución de un Estado, y esta tiene por objeto una revisión parcial de una Constitución, en la cual la situación tiene de una o varias formas para modificarla, la estructura y los principios fundamentales del texto constitucional. En los países con sistemas constitucionales rígidas o semirrígidas, las reformas constitucionales van a requerir de un procedimiento especial, y es de diverso que se utiliza para la aprobación de las leyes ordinarias. En cambio, los países con reformas flexibles no necesitan de procedimientos especiales, sino de procedimientos ordinarios. Esto sería todo. Gracias por su atención.